Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Para comenzar, les voy a invitar a que me acompañen a orar para que el Señor sea quien guíe este tiempo de estudio que vamos a tener. Padre eterno que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, porque en estos momentos, a pesar de la situación que estamos viviendo, Señor, estamos viviendo confiados en que tú tienes el control, Señor, que tú eres el que permite que a través de estos medios podamos estar en contacto con nuestros hermanos para que podamos seguir estudiando tu palabra, para aprender lo que ella nos dice acerca de ti, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por esta bendición y te pedimos que seas tú con nosotros a lo largo de este estudio, que seas tú quien nos guíe a través de tu Espíritu Santo, Señor, para descubrir las verdades que tu palabra tiene para nosotros, Señor, y que éstas puedan ser una verdad y una esperanza para nuestras vidas y que podamos aferrarnos a ellas y atesorarlas en nuestro corazón, Padre bendito. Pedimos tu dirección, Señor, y que todo lo que hagamos en estos momentos sea para darte la gloria, la honra, la alabanza y para edificación de nuestras vidas. En tus manos estamos y lo hacemos confiando en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Sean ustedes bienvenidos a esta clase que es Sí Jesús, que básicamente es una introducción a las doctrinas de la gracia. En esta clase lo que buscamos es estudiar acerca de la declaración del Evangelio que nos enseña acerca de la gracia, ya que muchas veces el mundo nos está enseñando que el hombre es el que está en el centro de cada acción, de cada pensamiento, de cada motivación. Inclusive, debido a este movimiento, muchos han llegado a afirmar que el hombre, por lo tanto, es dueño de elegir o rechazar al Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura acerca de esto? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de la salvación del hombre? ¿Cuál es el rol que el Señor juega? ¿Cuál es el rol que el ser humano juega? Debido a esta cultura que busca que el hombre sea el centro del universo, pues colocan a Dios como un agente que puede ser sometido a cada una de las ambiciones de los seres humanos. Sin embargo, en este estudio, pues lo que buscamos es desmitificar todos estos pensamientos para examinar y escudriñar la Escritura, para entender, apreciar y comprender lo que la misma nos enseña acerca del Señor y de nuestra salvación. Este pensamiento, pues como muchos de ustedes saben, cobró mucha importancia a partir de la Reforma Protestante. Sin embargo, es necesario que nosotros continuemos estudiando estas doctrinas que nos dan una certeza y una seguridad acerca de nuestra salvación para que estemos seguros de qué es lo que creemos. Entonces vamos a comenzar con este estudio. Primero que nada, tenemos que tener muy claro o más bien el objeto del estudio que nosotros vamos a tener. ¿Qué es la gracia? En estos momentos no vamos a definir qué es la gracia, porque precisamente el objetivo de este estudio es que nosotros lleguemos a comprender la gracia en cada una de sus facetas que la componen. Vamos a ver que a lo mejor es mucho más exhaustiva de lo que nosotros llegamos a definirla normalmente, ¿no? Cuando a nosotros nos preguntan qué es la gracia, una de las definiciones que uno más escucha se refiere a que es un regalo por parte del Señor, ¿no? Y efectivamente es un regalo por parte del Señor. Sin embargo, esta definición no alcanza a cubrir todo lo que la gracia puede implicar. Por lo tanto, la invitación pues, es para que me acompañen en este estudio, donde vamos a tener un panorama general acerca de qué es la gracia, que sirve como punto de partida, como introducción, para estudios más profundos acerca de cada una de las doctrinas que componen este curso. Entonces, podemos ver que la gracia está dirigida primeramente a gente imperfecta, gente como nosotros que viven en un mundo caído y que por lo tanto también nosotros pues somos seres humanos caídos y que necesitamos la gracia por parte del Señor. La Escritura nos enseña también que la gracia no la obtenemos por nuestras buenas obras, no es algo que merezcamos por lo que nosotros estemos haciendo en este mundo, no la merecemos, no proviene por lo tanto del hombre, sino proviene por parte del Señor. Otra cosa que las Escrituras nos enseñan es que la gracia refleja un elemento esencial acerca del carácter de Dios. Vamos a estudiar cómo existe o cómo convive
tanto la justicia por parte del Señor, en el sentido de que los pecadores deben pagar, pero también de cómo nos ofrece salvación a través de la obra de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Por lo tanto, decimos que refleja un carácter del Señor, de Dios. Asimismo, cada vez que nos aproximemos a una definición de la gracia o que entendamos y comprendamos de una forma más amplia lo que implica y significa esta gracia, vamos a poder definir de una mejor forma al Señor, vamos a poder entender lo que la Escritura nos enseña acerca del Señor y por lo tanto nuestra comunión con el Señor va a ser bendecida y asimismo vamos a poder ser de bendición a aquellos que nos rodean, ya que nuestra perspectiva acerca de quién es Dios y cómo lo concebimos va a cambiar y lo vamos a comprender de una mejor manera. De la misma forma, nuestra percepción de nosotros mismos va a cambiar una vez que vamos entendiendo qué es la gracia, lo que implica y lo que tuvo que llevarse a cabo para que nosotros pudiéramos recibir esta gracia que proviene por parte del Señor. Por lo tanto, una vez que entendemos un poquito o que pudimos definir a qué se refiere un poco la gracia de una forma muy amplia, sin llegar a definirla, el primer punto de partida para estudiar estas doctrinas de la gracia, pues es un poco de historia. Yo sé que a muchos de nosotros a lo mejor no nos gusta la historia porque nos hace regresar a nuestros tiempos de escuela. Sin embargo, es importante que revisemos qué es lo que la historia nos dice acerca de estas doctrinas. Primeramente, podemos ver que en los escritos o los comentarios que hicieron los primeros padres de la iglesia primitiva, como Ireneo, Policarpo, Crisóstomo, estos hombres que el Señor utilizó en su momento para guiar a la iglesia, en las epístolas que intercambiaban entre ellos o que dirigían a otras iglesias, pues expresan estas doctrinas de la gracia. Estas doctrinas de la gracia podemos ver que están presentes desde el principio de la iglesia, desde el origen de la iglesia. No es algo que hayan surgido a partir de la Reforma, sino que son doctrinas que se han estudiado a lo largo de la historia. Y como nosotros lo damos a conocer, están extraídas de la palabra del Señor. Por lo tanto, es lógico pensar que estas debieron aparecer desde el inicio de la iglesia. Asimismo, en el año 1735, el escritor puritano Juan Hill escribió un libro titulado La causa de Dios y la verdad, donde cita a estos padres de la iglesia y las doctrinas de la gracia que ellos ya habían establecido a lo largo de sus epístolas que habían estado circulando en ese periodo de la historia. Continuando con la historia, alrededor del año 400 después de Cristo, tenemos la controversia pelagiana-agustiniana, donde se establecen algunas posturas acerca de la salvación del hombre, donde Pelagio aboga porque el hombre es el agente que causa o que tiene el acceso a la salvación, dejando de lado la capacidad y la soberanía por parte del Señor. Sin embargo, Agustín sale a refutar estas ideas de Pelagio y establece que todo proviene por parte del Señor y que es la gracia la que obra en la salvación de cada uno de los hombres. Asimismo, en el año 529 tenemos el Concilio de Orange, donde se cita la teología agustiniana, se le da el verdadero valor a la teología que Agustín había estado promoviendo a lo largo de su vida y se llevan a cabo fuertes declaraciones que favorecen la gracia como agente de la salvación para que el hombre tenga esta salvación. Entonces podemos ver cómo desde principios de la historia tenemos ciertos eventos que están marcando a la iglesia, que la están dirigiendo hacia la búsqueda de la verdad, de la salvación, qué es lo que la Escritura dice acerca de esta salvación, para no quedarse en ideas que los hombres están promoviendo o divulgando y que se salen fuera de lo que las Escrituras están enseñando. Tenemos un periodo de la historia conocido como la Edad Media, que abarca aproximadamente del año 500 al 1500 después de Cristo, para efectos del desarrollo de la teología dentro de la iglesia. Son los escolásticos los que dominan la teología de la iglesia en estos momentos, mantienen algunas veces las doctrinas de la gracia, que a veces les llaman agustinianas o johannianas, por estar basadas en el Evangelio del apóstol Juan. Sin embargo,
estudiando la historia, vemos que la iglesia pues pierde el enfoque principal que tenía, como que le había delegado el Señor, de ser testigo del Señor en este mundo, y empiezan a suceder ciertas cuestiones por las cuales se inicia el movimiento de la Reforma. Dentro de este periodo también destaca Tomás de Aquino, un gran pensador de la iglesia, que es reconocido tanto dentro de la iglesia protestante como la iglesia católico romana. Alrededor del año 1300 después de Cristo, escribe su libro Summa Theologica, que contiene algunos de los elementos que ya estaban citados anteriormente por los primeros padres de la iglesia, que hablan acerca de la salvación por gracia. Podemos ver cómo a lo largo de la historia tenemos hermanos que están defendiendo la verdad, tenemos hermanos que se desvían de lo que la Escritura enseña, y por lo tanto es necesario que la iglesia fije una postura acerca de lo que cree, y parte de las creencias que tenía que establecer pues era que creía acerca de la salvación del hombre. En 1517, Lutero inicia la obra de la Reforma, después de que clava sus 95 tesis en la iglesia en Wittenberg. Sin embargo, lo que nos interesa es la historia respecto a la doctrina de la salvación. Entonces hay un conflicto ahí entre Lutero y Erasmo respecto a libre albedrío. Sin embargo, Lutero, en su obra magna, La esclavitud de la voluntad, se dedica a refutar a Erasmo, que había sido influido por este movimiento humanista, donde nuevamente el hombre retoma la libertad de la elección acerca de su salvación. Asimismo, Calvino contribuye alrededor del 1559, publica su obra magna, La institución de la religión cristiana, que también es un libro de referencia para la preparación de nuestros pastores hoy en día. Entonces podemos ver cómo el Señor utiliza a estos dos hombres, Lutero y Calvino, no solamente para llevar a cabo la obra de la Reforma dentro de su iglesia, sino también para rescatar, para devolverle a la iglesia estas doctrinas que habían sido enterradas durante mucho tiempo, donde nos hablan acerca de cómo la salvación le es otorgada al hombre por parte del Señor. Jacobo Arminiano vivió del 1560 a 1609, y en el 1618 se suscitó lo que llamamos la controversia arminiana. En este año se establece el Sínodo de Dort, el cual viene a refutar lo que los arminianos estaban estableciendo acerca de que el hombre tiene la capacidad de rechazar o de aceptar al Señor. Sin embargo, la conclusión de este Sínodo de Dort, lo cual conocemos nosotros como los 5 puntos del calvinismo, viene a establecerse como esta conclusión, los cuales afirman lo que la Escritura nos enseña acerca de la salvación que es otorgada por parte del Señor al hombre. En la siguiente diapositiva vamos a ver un resumen de estos 5 puntos arminianos. Vamos a compararlos contra los 5 puntos calvinistas para que veamos la diferencia y quién es el que tiene toda la gloria en cada uno de estos enfoques acerca de la salvación. En 1643 al 1648 se lleva a cabo la Asamblea de Westminster, en los cuales se escriben algunos documentos que nosotros venimos a conocer, como la Confesión de Fe de Westminster, Catecismo Mayor, Catecismo Menor, que vienen a darnos un resumen de lo que nosotros creemos como cristianos reformados, como presbiterianos, y que igualmente establecen que la salvación proviene por parte del Señor y que todo es por gracia hacia el ser humano. Entonces, ¿qué establecen los 5 puntos del arminianismo? Primero, el libre albedrío. El hombre tiene la capacidad de acercarse al Señor en el momento que el hombre quiera. Segundo, la elección condicional. Como el hombre es el que busca al Señor, el Señor lo que sabe es quiénes son los que quieren creer en Él y a partir de ahí los escogió. Es decir, el Señor no tiene la capacidad de humillar a un corazón para que este corazón humillado crea en el Señor. Así es como lo establece la doctrina arminiana. Espero que no se me confundan y que vayan a creer que esto es lo que la Escritura enseña. Tercero, los arminianos enseñan que Cristo vino a morir por todos los seres humanos. Utilizan como base un pasaje como Juan 3:16, donde se nos habla que vino a morir por todo el mundo. Y toman esto como referencia para establecer que si toda la humanidad quisiera creer en el Señor, toda la humanidad podría ser salva. Pero como no todos los hombres quieren creer en el Señor,
Por lo tanto, pues esos que deciden negar, que deciden no creer, pues ellos vienen a no ser salvos. Cuarto, ellos enseñan que el ser humano es capaz de resistir a la gracia por parte del Señor. Ellos pueden escuchar una predicación acerca de la salvación por parte del Señor, pueden estar en contacto con la iglesia y sin embargo ellos pueden decidir no creer. Es decir, se resisten a esa gracia que el Señor les ofrece para la salvación. Y quinto, los seres humanos pueden perder la salvación. Así es como lo enseña este movimiento arminiano. Es decir, para ellos, el ser humano tiene que guardar su salvación, tiene que buscar al Señor durante toda su vida para poder tener la garantía y la certeza de que son salvos. Si esto no lo cumplen, pues en algún momento que ellos llegan a ser apóstatas, pues podrían perder su salvación. Esto es lo que este movimiento arminiano enseña. Si ustedes, hermanos, se dan cuenta, lo que tienen en común cada uno de estos 5 puntos es que ponen al hombre en el centro de la salvación. Es decir, el hombre tiene la gloria acerca de su salvación y dejan al Señor como un mero espectador. Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Esto lo podemos ver resumidamente en los 5 puntos del calvinismo, que es el resumen de lo que creemos respecto a nuestra salvación y que nos enseñan lo siguiente. Primero, la depravación total del hombre. Ningún hombre puede buscar al Señor si el Señor así no lo ha determinado. La Escritura nos enseña claramente que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede acceder al trono de la gracia del Señor si no es que Él así lo quiere primero y a través de la obra de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Segundo, la elección incondicional. El Señor, una vez que nos ha elegido, ya no perdemos esa elección por parte del Señor. Es decir, Él tiene la soberanía para decidir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y esto es por su mera soberanía. A lo mejor a nosotros nos puede parecer un poco contradictorio o nos puede parecer chocante. Sin embargo, todo esto entra dentro de la soberanía por parte del Señor. Tercero, gracia irresistible. Una vez que el Señor, vamos a decirlo así, nos ha apuntado con su gracia, nosotros no vamos a podernos resistir a esa gracia. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ofrece esta gracia y la única respuesta que un corazón que ha sido expuesto a esta gracia por parte del Señor puede tener es responder en humillación y en aceptación de esta salvación por parte del Señor. Cuarto, también nos enseña que la expiación es limitada, es decir, el Señor únicamente vino a morir por aquellos que Él había llamado a ser su pueblo. Esta expiación no aplica a toda la humanidad, a todos los seres humanos, sino únicamente a aquellos que el Señor ya ha elegido previamente. Y quinto, la preservación y la perseverancia de los escogidos o de los elegidos. Esta doctrina nos enseña que el Señor va a cuidar de nosotros, nos va a guardar, nos va a proteger y a pesar de las dificultades que nosotros podamos vivir como seres humanos, pues vamos a tener garantizada nuestra salvación, porque el único que puede garantizar nuestra salvación es el Señor. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos 5 puntos del calvinismo le devuelve su lugar al Señor. No es porque no tenga poder el Señor, sino porque reconoce que el Señor tiene el control, tiene la soberanía y que la gracia de la salvación únicamente proviene porque el Señor así lo quiere y así obra en cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta, los arminianos ponen al hombre en el centro de la salvación, los calvinistas ponen al Señor en el centro de la salvación. Y para concluir esta parte de historia, podemos concluir con lo que está sucediendo en el mundo actual. Entonces vemos que estas enseñanzas han sido de alguna forma retomadas recientemente por parte de la Iglesia. Es necesario que las estudiemos, que las comprendamos, precisamente porque este movimiento de los arminianos no desapareció en el siglo XVII, sigue presente. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un testigo de Jehová o a un mormón, van a darse cuenta que lo que ellos creen acerca de la salvación pues parece o es muy parecido a lo que los arminianos creían en su momento. Por lo tanto, es necesario que nosotros
comprendamos y entendamos estas doctrinas para que si nos topamos con una defensa de nuestra fe o de lo que creemos acerca de la salvación, pues sepamos qué es lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, ¿qué son estas doctrinas de la gracia que estudiamos a lo largo de este curso? Formamos un acróstico con la inicial de cada una de estas doctrinas, el cual resumimos como sí Jesús. La S significa soberanía absoluta divina. La I nos habla de la incapacidad total humana. La J, la justificación por la fe solamente. La E, de la elección por gracia incondicional. La S, el sacrificio eficaz de Cristo. La U, de la unidad espiritual y universal de los elegidos. Y la S, la seguridad de los elegidos. Si ustedes se dan cuenta, estas doctrinas se parecen mucho a lo que los 5 puntos calvinistas afirman en cada uno de ellos. Sin embargo, para completar el acróstico, pues estos 5 puntos calvinistas los transformamos en estas 7 doctrinas que nos hablan acerca de la gracia. Brevemente, ¿qué es lo que nos quieren decir cada una de estas doctrinas de la gracia? La soberanía absoluta divina. Si ustedes me acompañan a Apocalipsis 19:6, la palabra del Señor dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, el Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo, el Señor está reinando, y por lo tanto todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo proviene por parte de la voluntad y de la soberanía de nuestro Señor. La palabra soberanía quiere decir controlar todo. El Señor controla todo lo que sucede y como conclusión indica que toda la realidad es consecuencia de los decretos divinos hechos en la eternidad antes de la creación del mundo. A lo mejor esto puede parecer un poco confuso en estos momentos, pero cuando lleguemos a estudiar con más detalle esta doctrina, pues todo esto va a quedar mucho más claro. ¿Qué entendemos y qué queremos decir? Porque la realidad es consecuencia de los decretos divinos hechos en la eternidad antes de la creación del mundo. La siguiente doctrina, la incapacidad total humana, como ya les había comentado, en Romanos 3:23, la palabra nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, refiriéndose a toda la raza humana. Entonces nosotros no podemos acceder al Señor por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia voluntad. Somos incapaces de acercarnos al Señor. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Y esta doctrina nos habla acerca de la caída de Adán, que causó la pérdida de toda relación que nosotros pudiéramos tener con el Señor. El pecado infecta cada parte del ser humano y la esclaviza. Toda nuestra voluntad está sujeta a la esclavitud del pecado. Básicamente lo que nosotros decimos es lo que este pasaje de Romanos ya nos ha dicho, que pecamos todos y estamos destituidos de la gloria del Señor. No podemos acercarnos a Él, si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el que produce en nosotros esta fe salvadora, es el que hace y pone todo lo necesario para que nosotros creamos y por lo tanto le aceptemos como nuestro Salvador. Continuando con las doctrinas, la justificación por la fe solamente fue un tema que, como hemos visto en la historia, mucho tiempo persiguió a Martín Lutero, cómo podía ser salvo por sus propias fuerzas. Sin embargo, el Señor le reveló que la justificación únicamente proviene a través de la fe. Y esto lo podemos apreciar claramente en este pasaje de Romanos 1:17, que nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos enseña esta doctrina? Primeramente, que el Señor dio su ley y la dio a conocer al pueblo de Israel, lo que tradicionalmente conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el Señor espera de los seres humanos? Que cumplan esta ley. Sin embargo, por causa del pecado, estamos incapacitados de cumplirla, y al no poder cumplirla, pues por lo tanto estamos incapacitados de acceder al trono del Señor. Sin embargo, cuando creemos en el sacrificio de nuestro Señor, somos justificados y por lo tanto tenemos acceso nuevamente al trono de la gracia por parte del Señor. Es decir, la fe es la que nos justifica delante del Señor.
En esta doctrina estudiamos igualmente que esta fe producida en nosotros para salvación proviene únicamente por parte del Señor, y que nuestro Señor Jesucristo viene a ser el sustituto que cumple la ley que el Señor demanda que nosotros cumplamos. Por lo tanto, somos justificados a través de la obra redentora de nuestro Salvador. Continuando con las doctrinas, tenemos la elección por gracia incondicional. Es decir, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió a cada uno de nosotros que somos recipientes de esta maravillosa gracia de la salvación. No lo hizo porque Él hubiera visto de antemano que nosotros íbamos a creer, sino solamente por su voluntad, por su soberanía. Nadie puede escoger a Cristo porque estamos muertos en nuestros pecados. Por lo tanto, el que tiene que decidir quién va a creer en Cristo, pues es el Señor. Y es lo que Él nos manifiesta a través de esta doctrina. Él es el que nos eligió y Él es el que nos llama para ser salvos, para salvación. Entonces, la salvación o la gracia proviene únicamente por parte del Señor, proviene de la voluntad soberana divina y no es algo que el hombre pudiera llevar a cabo por su propia voluntad. Continuando con las doctrinas, tenemos la doctrina del sacrificio eficaz de Cristo. Para ser salvos no necesitamos nada más que la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta doctrina vemos que la única forma de que nosotros somos salvos o que los elegidos pueden ser salvos, pues es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es suficiente para salvar a aquellos que el Padre ya lo dispuso, aquellos que ya son elegidos desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió no para dar una mera posibilidad de salvación, sino para garantizar la certeza de la salvación a cada uno de nosotros que somos electos, que somos elegidos por parte del Señor. En nuestra doctrina se estudia esto a más profundidad, vemos cuáles son los elementos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Otra doctrina que estudiamos es la unidad espiritual y universal de los elegidos. Todos los que somos llamados a salvación, estamos llamados a reunirnos, a congregarnos como iglesia. Sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo por causa de la pandemia, no podemos congregarnos y reunirnos. Sin embargo, gracias a estas tecnologías que el Señor ha provisto, pues debemos estar en comunicación y en contacto los unos con los otros, ya que es menester, o así lo manda la palabra, a que estemos en comunión los unos con los otros. En Hechos 2, 46, 47 podemos ver cómo el Señor obra en medio de su iglesia. La palabra dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, al formar parte de nosotros de un cuerpo, al formar parte de la iglesia de Cristo, pues estamos llamados a tener comunión los unos con los otros. La última doctrina que completa el acróstico es la seguridad de los elegidos. En esta doctrina podemos dar certeza de que el mismo Señor que nos llamó a ser salvos es el mismo Señor que nos va a preservar en esta salvación. Él es el único que tiene la capacidad, debido a su soberanía, de garantizarnos que podemos ser salvos, de que una vez que ya creímos en Él, esta salvación que Él nos ha otorgado, nosotros no la vamos a perder. A través de las exhortaciones, de las llamadas de la atención, de reprensiones que el Señor realiza de forma paternal en cada uno de nosotros como sus hijos, nos preserva, garantizando que ninguno de nosotros nos vamos a perder. Y esta vendría a ser la última de las doctrinas que se estudian en este curso, que nos permiten dar certeza o nos permiten tener los argumentos necesarios que la Escritura enseña para tener una certeza y una seguridad acerca de lo que creemos, acerca de nuestra salvación. Les agradezco mucho, hermanos, que nos hayan acompañado a lo largo de esta transmisión, de esta lección que estuvimos estudiando. Y si alguno de ustedes pues está interesado, muy pronto vamos a abrir este curso para que cada uno de ustedes pueda tomarlo. Que el Señor les bendiga y les guarde a lo largo de estos eventos que estamos viviendo y que el Señor sea su fortaleza en medio de cualquier dificultad que podamos estar atravesando. Que Dios los bendiga, hermanos.